Bendiciones, amados hermanos. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante de nuestro Señor este estudio, Tiempos Finales, parte 2. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo bendigo cada persona que toma su tiempo para ver estos estudios, Padre. Te pido que la sangre preciosa de Cristo me lo guarde, me lo proteja, sus hogares, sus familias. Dale sabiduría, Espíritu Santo, a cada persona que ve estos estudios. Guía a los Espíritus Santos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bendiciones. Tiempos finales, parte 2. Al privado me preguntaron qué era esto de tiempos finales. Esto es el estudio de Apocalipsis. Vamos a ver aquí Apocalipsis todo desde el capítulo 1, versículo 22, versículo por versículo. Obviamente va a ser un estudio muy por encima. No voy a, en unas partes voy a profundizar, en otras no, que considero que son partes que necesitan ser explicadas con detalle. También voy a hablar de profecías mesiánicas. Vamos a ver a la luz de la Biblia naciones en las profecías mesiánicas. También voy a hablar sobre las últimas profecías que faltan para la venida de nuestro Señor Jesucristo a la luz de la Biblia. Algo que hay que entender, amados, que en este estudio de Apocalipsis usted es el que toma su decisión al final. Obviamente yo como pastor tengo mi propio criterio y lo respeto. Pero, y respeto el suyo, a mí siempre me gusta decirle a la gente cuando hay estudios, por ejemplo, de escatología, que cuando termine el estudio, usted toma su última decisión, usted sabrá qué acepta y qué no acepta, ¿verdad? Porque esto es por voluntad propia, pero siempre acostúmbrese, y en todos mis videos lo voy a seguir diciendo, siempre, sea mío, o de cualquier pastor, o cualquier teólogo, escatólogo, lo que sea, que le enseñe a usted Biblia o vea un video o escuche, compruébelo a la luz de la Biblia y que le den buena base bíblica. A mí me gusta mucho dar buena base bíblica, amados. Si usted no puede ver estos videos, puede escucharlos en la emisora La Buena Palabra de Radio, que también estamos ahí para la gloria y honra del Señor. Amados, en La Buena Palabra de Radio, bendigo a todos los que están ahí conectados en La Buena Palabra de Radio desde Costa Rica, y que están siguiendo también este estudio, amados, de los tiempos proféticos o tiempos finales. Vamos a continuar, amados. Revelación por medio de visiones. Estamos viendo la definición de la literatura apocalíptica. Acuérdese, siempre que usted va a leer un libro de la Biblia, tiene que leer el texto, el contexto, el trasfondo social, cultural, político del autor o del contexto donde fue escrito el libro para poder entenderlo. Por eso mucha gente a veces me dice, hermano, ¿usted no entiende Apocalipsis? Y yo, ya entendí usted el contexto social, político y cultural de por qué Juan escribió el libro, qué es el libro y muchas cosas. Acuérdate que Apocalipsis es muy simbólico. Vamos a ver colores, vamos a ver lugares, vamos a ver significado de animales. En el capítulo 7 vamos a parar y de ahí nos vamos a ir a Daniel capítulo 8 en adelante, porque vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Y vamos a hacer una explicación básica para entender sobre estos temas, porque en el capítulo 7 en adelante, ¿verdad? Ya empieza a entrar lo que es la gran tribulación. Apocalipsis tiene dos secciones muy grandes y vamos a ir viendo las secciones de Apocalipsis poco a poco. Entonces, acuérdense que Apocalipsis es un libro que es simbólico, es cierto, es histórico y también en parte es cultural. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de las 7 iglesias de Apocalipsis, vamos a estudiar una por una cada iglesia, amados. Entonces, aquí es donde usted, en este estudio, usted va a terminar, por lo menos sabiendo lo básico de Apocalipsis, que le va a ayudar montones, amados. Y al final yo le voy a dar el nombre de unos libros que usted puede consultar, comentarios muy buenos de, obviamente, personas que saben más que yo de Biblia, ¿verdad? Y son doctores en Biblia, y que son doctores que se han preparado en las lenguas originales y son comentarios muy buenos, amados. Entonces es muy bueno leer siempre un comentario de un libro porque ellos saben más y nos amplían más el concepto de lo que estamos leyendo. Ok, revelación por medio de visiones. Acuérdense que estos fueron visiones que Juan tuvo. Ahora, es interesante entender desde el principio algo. Juan en ese momento estaba en la isla de Pasmos, estaba ahí prisionero por el evangelio, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito de ese contexto, ya de lo que es, de dónde se escribió el libro y todo. Ok, Apocalipsis se caracteriza además por el contenido de visiones
como medio de revelación. ¿Qué significa? Que no fue inventado por el ser humano, fue una revelación divina de parte de Dios a Juan y fue dada por Jesucristo. El mismo versículo 1 de Apocalipsis, como le digo, vamos a estudiar Apocalipsis versículo por versículo en este estudio, amados. Así que aquí vamos, amados, no se pierdan estos estudios porque vamos a estudiar todo Apocalipsis de principio a fin. Seguimos. Dichas visiones están repletas de símbolos, ¿ven? Símbolos. Aquí es donde mucha gente cree que Apocalipsis es simbólico o ya pasó. Hay mucha gente que enseña eso, pero en el estudio usted va a ver que no ha pasado. ¿No? O sea, hay muchas cosas que no han pasado en el Apocalipsis y la gente ya cree que ya pasó. Y no ha pasado. Hay eventos que vamos a ir viendo que tienen que suceder para que suceda lo que es la gran tribulación. Acuerde, Apocalipsis se divide en tribulación y la gran tribulación, que eso es lo que hay que entender. Ahora, también Apocalipsis tiene divisiones que usted tiene que entender a la hora de leer Apocalipsis. Yo voy a traer la Biblia, la Reina Valera 1960, que es la que yo utilizo, amados, y voy a ir explicando las divisiones que tiene Apocalipsis para entender, porque muchas veces la gente no entiende, me dice, Marlon, es que no entiendo Apocalipsis. Cuando ya explico esta parte, la gente ya va diciendo, ahora sí ya entiendo por qué Juan hace estos ciertos espacios entre un tiempo y otro tiempo. Entonces, ahí es donde hay que leer bien Apocalipsis. Ok. Al igual que indica acciones simbólicas y hechos familiares al recipiente. ¿Quiénes son el recipiente? Las iglesias de Asia. Todo esto lo voy a ir explicando poco a poco, amados. Este aspecto literario se destaca sobremanera en la tercera sección del libro de Apocalipsis. Recuerden que está dividido por divisiones y así lo vamos a dividir Apocalipsis para ir entendiendo mejor el Apocalipsis. Las visiones pueden contener simbolismo, claro que sí. Conforme vamos a ir avanzando, yo voy a ir explicando colores, voy a ir explicando sitios, voy a ir explicando símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, ciertas imágenes, los imperios, que vamos a hablar un poquito de los imperios, que eso tiene que ver con Daniel capítulo 8 en adelante, y otro montón de cosas que vamos a hablar aquí de este estudio. Pues yo le invito a que no se pierda estos estudios de tiempos finales. Seguimos, amados. Un cuarto aspecto que nos sobresale en la literatura apocalíptica es el simbolismo. ¡Wow! Es increíble. Apocalipsis es prácticamente bastante simbólico. Ahora, en el tiempo de Juan, ¿por qué escribía en esta forma? Y no lo voy a explicar aquí en la introducción, llamémoslo así, de Apocalipsis. Porque si usted estudia lo que era la costumbre judía, ellos hacían esto. Por ejemplo, tenían en los papiros todo Apocalipsis. Uno lo agarraban aquí, que era una copia, y el otro lo agarraban y se lo echaban en las partes íntimas, ¿verdad? Eso obviamente no está en la Biblia, esos son estudios que yo he leído, libros, ¿verdad? De costumbres judías. El original de esa misma copia lo andaban en las partes íntimas porque los romanos, cuando iban a llegar, por ejemplo, a la isla de Asia, a la Odisea, a Éfeso, entonces en el camino se aparecían los romanos y siempre los revisaban y les quitaban todo. Y más si eran algo cristiano. Recuerden que los romanos sabían, en ese tiempo vamos a hablar de qué emperador persiguió a los cristianos en ese momento. Todo eso tiene mucho que ver con respecto a por qué Juan escribió Apocalipsis. Entonces, entienda eso. Ellos andaban una copia aquí y la original la andaban en las partes íntimas. Los romanos revisaban todo. Ellos andaban con un bolsito y ahí andaban la copia. Y los romanos la agarraban y se lo llevaban al emperador. El emperador le leía, decía, es basura, y le prendía fuego. Pero los judíos eran inteligentes. Ellos sabían que los romanos nunca revisaban las partes íntimas de las personas porque para los romanos, tanto los griegos, romanos, hasta los mismos judíos y ladrones, eso era muy privado, era algo muy delicado. Ellos le bolseaban todo, como decimos en Costa Rica, amados, pero no revisaban las partes íntimas, pasaban de largo y decían, no, ahí no vamos a revisar. ¿Cómo lo hacían? No sé, no me pregunte, amados, pero eso es lo que yo leí en un libro extra bíblico porque yo también me hacía esa pregunta. ¿Cómo era que ellos lograban conservar los papiros originales de los escritos de los apóstoles, verdad? Y una vez leí eso en un libro obviamente extra bíblico, que eso era una costumbre que ellos hacían, ¿verdad? Y en todo pacto, en todo hacían eso. Una copia y el original en las partes íntimas. Entonces, vea qué interesante, amados, qué es esto y entender este contexto
que estamos aprendiendo de Apocalipsis. Así fue como el Apocalipsis llegó a todas las ciudades que vamos a ir estudiando, que son las 7 iglesias de Apocalipsis. Ok. Seguimos, amados. Entonces, un cuarto aspecto que sobresale en la literatura apocalíptica es el simbolismo. Las visiones registradas por el vidente en la antigüedad, tanto en el Antiguo Testamento y también en los libros proféticos, el vidente se le llamaba a los profetas. No significa, como mucha gente dice, el vidente. Una vez una persona me dijo, cuando yo estaba dando este seminario de Apocalipsis aquí en Costa Rica, usted está diciendo que los videntes, esos que leen las cartas y todo eso. No. En el Antiguo Testamento a los profetas se les decían el vidente. ¿Por qué? Porque un vidente supuestamente está conectado con el mundo espiritual más cercamente. Y eso significa un vidente. Y se agarraban todos los contextos. Entonces, por eso dice el vidente. Por ejemplo, esta expresión aparece en Isaías, en Ezequiel, en Malaquías y en otros libros, profetas mayores. Se les decía a los profetas el vidente. Elías, el vidente de Dios. ¿Amén? Y así se les decía a los profetas de Dios, el vidente. Entonces hay que tener en claro muy eso. Le invito, amados, que cada vez que vea este video, pare cuando yo voy a dar el significado de una palabra y usted se va haciendo su propio diccionario bíblico, amados. Es bueno. Ahora, siempre es bueno consultar diccionarios bíblicos, teológicos y comentarios, porque esto nos va a ayudar a reforzar más el estudio de la Biblia. Porque hay muchas cosas que no entendemos, amados. La Biblia fue escrita hace más de casi 2500 años atrás. Estamos hablando de, imagínense, de hoy a 1500 años atrás, estamos hablando de... Entonces, obviamente la sociedad político, cultural, histórica es totalmente diferente. Muy importante eso. Entonces, y acciones registradas por el vidente, estas saturadas de símbolos y acciones simbólicas. ¿Por qué? Porque ellos sí lo entendían. Nosotros necesitamos explicación, pero ellos sí entendían. Ellos entendían lo que Juan estaba diciéndoles en Apocalipsis. Entonces, nosotros no podemos viajar en el tiempo, no hay una máquina que nos lleve allá donde Juan escribió para decir, Juan, ¿qué significa esto? Gracias a Dios existen eruditos bíblicos que se han, como digo yo, matado la cabeza, las uñas y las cejas y todo para escudriñar y sacar a la luz las verdades de esos símbolos, amados. Entonces, Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Es más, dichas divisiones necesitan la intervención de un intérprete para su comprensión. Ok, vean qué importante es esto, amados. Dirección divina e interpretación. Otra característica predominante es una persona celestial, o sea, acuérdense que el Apocalipsis fue revelado por el Espíritu Santo y por Jesucristo mismo a Juan. Ok, o mensajero divino. Obviamente Juan, cuando vio a Jesucristo, él decía que era un ángel. Juan no sabía distinguir si era ángel, arcángel o así. Pero si usted ve la descripción en Apocalipsis 1 de quién le estaba hablando a él y de todo Apocalipsis, te da cuenta que además, Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Aprenda eso, apunte, detenga el video y ponga ahí, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y acuérdate que Apocalipsis significa desvelar, sacar a la luz algo que está oculto. Esos son los significados de Apocalipsis, para que vaya usted apuntando. Seguimos. Que guía al vidente, ¿verdad? En este caso, al profeta, a través de las visiones e interpretaciones, aquellas porciones que resultan incomprensibles al escritor. Imagínese que si usted lee Apocalipsis y Apocalipsis y Daniel van de la mano. De una vez aclaro, usted no puede leer Apocalipsis sin leer Daniel, no puede leer Daniel sin leer Apocalipsis. ¿Por qué? Voy a darle un ejemplo por encima. Capítulo 7 de Apocalipsis, 8 y 9, 10 y 12, va a Daniel capítulo 8 en adelante. Van de la mano los dos. Por eso les dije hace unos minutos, amados, en este video, que en el capítulo 7 yo tengo que hacer un paréntesis de Apocalipsis y irme a Daniel capítulo 8. Los dos libros van de la mano. Usted no puede leer uno sin leer el otro. Y no puede leer el otro sin leer aquel. Entonces usted se preguntará, Marlon, ¿cuál libro tengo que leer primero? Apocalipsis primero y después Daniel. No lea Daniel y después Apocalipsis, porque no va a entender. Tiene que ir primero Apocalipsis y después Daniel. Muy importante entender esto desde el principio de leer Apocalipsis. Ok, seguimos, amados. En el caso de Juan, el Apocalipsis
este reconoce que el mensajero de Dios le fue enviado por mediación de un ángel. Él le llamaba un ángel, pero ya vemos que es Cristo. Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 22:6 al 16. Normalmente la interpretación es provista por un ángel. Apocalipsis 4:1, Apocalipsis 10:9, Apocalipsis 11:11, Apocalipsis 1:12, 11:1 al 12 y Apocalipsis 21:9. Un paréntesis, en Apocalipsis 4, amados, ahí se hace un paréntesis y Juan nos da una visión celestial del trono de Dios. Ahí es donde vamos a hablar un poquito de rangos angelicales, ¿verdad? Vamos a hablar de seres alados, de lo que son serafines, lo que son mensajeros, porque Apocalipsis capítulo 4 habla de los ángeles y arcángeles que están alrededor del trono de Dios. Entonces es como decir, 4 y 5 es un paréntesis en todo Apocalipsis de una visión que tuvo Juan de los ángeles en el cielo. Entonces cuando lleguemos a esa parte de Apocalipsis vamos a hacer un paréntesis a explicar eso. Vamos a ver un poquito de rangos angelicales. Seguimos, amados. Apocalipsis 10, 15 al 15, Apocalipsis 22, 1 al 6, Apocalipsis 8 y 10. Amados, a mí me gusta hablar muchos versículos de la Biblia porque yo quiero que usted vaya parando el video y vaya apuntando y vaya leyendo. Muy importante. Aunque a veces Dios mismo da la interpretación, Apocalipsis 1, del 19 al 20, ahí vemos que en Apocalipsis 21 también aparece o a uno de los 24 ancianos, Apocalipsis 5:5 y Apocalipsis 7:13. Ok. Entonces vean qué importante, amados, en esta introducción de Apocalipsis, todo lo que estamos aprendiendo para entrar de lleno a Apocalipsis. Contenido escatológico. La palabra escatológico, para que usted lo apunte, significa estudio de los tiempos finales. Eso significa escatología, estudio de los tiempos finales. La tercera sección del libro de Apocalipsis es primordialmente escatológica, estudio de los tiempos finales. El contenido de los capítulos 4 al 22, vea qué interesante, del capítulo 4 al 22, porque del capítulo 3 al capítulo 1, el primero, la presentación de Jesucristo, capítulo 2 al capítulo 3, las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces se hace esa división. Acuérdense que le hablé de las divisiones de Apocalipsis. Ok. Seguimos, amados. Ahora, del capítulo 4 al capítulo 22, oiga, concierne a la tribulación. A todo Apocalipsis se le llama tribulación. De una vez maneje esto en su mente. Pero Apocalipsis se divide en dos partes. Tribulación y la gran tribulación, que consta de 7 años para ser exacto. Ok. Ahí es donde vamos a estudiar todas estas partes. Esta parte. Yo llegaré a un punto en que le voy a decir, hermanos, hasta aquí llegó la tribulación. Ahora, de aquí en adelante, de este capítulo en adelante, vamos por la gran tribulación. Ok. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que la vamos también a estudiar, la segunda venida de Cristo, cuáles son los requisitos para que sea este evento y qué va a suceder en estos eventos. ¿Qué va a pasar en esta segunda venida de Cristo? Ahí no es el rapto de la iglesia, que también voy a hablar del rapto de la iglesia, amados, que eso lo voy a tocar antes de tocar Apocalipsis capítulo 1, porque el rapto de la iglesia sucede antes de Apocalipsis. Usted me dirá, Marlon, es que yo he escuchado durante siglos que el rapto va a ser a la mitad del Apocalipsis, amados. Ahí es donde mucha gente enseña eso, y usted lo va a leer en libros de escatología y todo, pero a la luz de la Biblia le voy a comprobar por qué tiene que ser antes de la tribulación y no en medio de la tribulación o al final, como muchos creen. Pero usted lo va a leer a la Biblia, no por haberlo escuchado. A la luz de la Biblia se lo voy a comprobar y usted lo va a leer con versículos bíblicos. Y yo le voy a comprobar, como le digo al principio, usted va a tomar su decisión al final, si es antes, es después o al final, como muchos enseñan, el rapto de la iglesia. Ahora, mucha gente no cree en el rapto de la iglesia. Mucha gente niega el rapto de la iglesia. Y eso está más enseñado en la Biblia. Hasta mismo Jesús lo habló en Mateo 24. Pero ahí es donde cuando termine esta introducción, antes de empezar Apocalipsis capítulo 1, voy a hablar del rapto de la iglesia, que es el primer evento antes de estudiar Apocalipsis que usted tiene que saber. Es lo primero que usted tiene que saber. El rapto de la iglesia, antes de entrar a Apocalipsis. Entonces, ahí vamos a contestar la pregunta. ¿Va a pasar la iglesia a la gran tribulación? ¿Sí o no?
Cuando terminemos, usted es el que va a tomar la decisión a la luz de la Biblia si vamos a pasar o no vamos a pasar. No se guíe por lo que diga un pastor, un teólogo, escatólogo, doctor en divinidades, no. Guíese por lo que dice la palabra. Y le voy a explicar a la luz de la Biblia y usted va a tomar su última decisión, que esa es la idea. Seguimos, amados. Ok. En base a lo que se ha mostrado, es posible ofrecer la siguiente definición. Oiga, con este párrafo voy a terminar esta segunda parte. La literatura apocalíptica es un género literario simbólico, visionario y profético, escrito durante un tiempo de opresión, claro, la persecución del emperador, más adelante voy a hablar de ese emperador, y que consiste de visiones que fueron registradas tal y como fueron vistas por el autor y explicadas por un intérprete celestial y cuyo contenido teológico es primordialmente escatológico. La palabra teológico significa el estudio de Dios y sus relaciones con el ser humano. En resumido, teología. Teológico o teología significa eso. Teo es Dios, logía es estudio de Dios, o Dios, estudio de Dios y la relación con los seres humanos. Eso significa teología. Ok, para que vaya apuntando y haciéndose su diccionario bíblico. Amados, si Dios lo permite, mañana seguimos con la parte 3 de este fascinante estudio de Apocalipsis. Le bendigo desde Costa Rica, habla el pastor Marlon Castillo. Amados, invite a otras personas a seguir estos estudios de tiempos finales. Estamos empezando, amados, en lo mejor. Y sé que les va a gustar mucho y va a ser de gran bendición para usted. Vuelvo a repetir, amados, antes de concluir, acuérdese, usted es el último que va a tomar la decisión sobre estos puntos de Apocalipsis, amados. Yo nada más le voy a dar la información bíblica como está, con pasajes bíblicos y de todo, pero la última palabra la tiene usted. Que el Señor me lo bendiga desde Costa Rica. Alguien me preguntó de qué Costa Rica estoy hablando, porque hay otros lugares que se llama Costa Rica, ¿verdad? No sé, en las Antillas o algo así. Yo soy de Costa Rica, del país del pura vida, como decimos, ¿verdad? Tico, ¿verdad? Para ser exacto. Entonces, para esa persona que me preguntó, le contesto aquí a través del video. Para la gloria y honra del Señor. Nacimos en un país tan privilegiado como Costa Rica. Bendigo su vida, bendigo su hogar y su familia, y un abrazo a la distancia. Bendiciones en el nombre de Jesús.